Una de las preguntas más recurrentes cuando voy a dar un curso de inteligencia emocional es ¿cuánto afecta nuestro coeficiente de inteligencia emocional a nuestra vida, al éxito, a la prosperidad, a que nos vaya bien, a todo, ¿no? A la felicidad incluso? ¿Cuánto afecta nuestro coeficiente de inteligencia emocional? Bueno, pues según Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, más del 80%. Él menciona entre un 85 y un 87% en algún estudio que se hizo en algún momento de cuánto nos afecta nuestra inteligencia emocional. Si lo pensamos bien, es más de lo que nos imaginamos. O sea, es una locura que afecte tanto, ¿no? Que tenga tanto impacto en nuestra vida, nuestra capacidad de gestionar bien nuestras emociones y nuestra capacidad de poder conectar con otras personas. Recuerda que la inteligencia emocional tiene estas dos vertientes. Cuando se genera el concepto de inteligencia emocional, inicialmente eran como dos inteligencias distintas: inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal, es decir, la capacidad de gestión, de reconocer y de poder gestionar, de poder regular, de poder gestionar nuestras emociones. Y por otro lado, cómo poder conectar con otras personas y cómo poder incluso influenciar de alguna forma en las emociones de otras personas, incluyendo pues desde la empatía, el trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con otras personas. En algún momento, pues alguien se dio cuenta de que esto no eran dos inteligencias separadas, que era una misma, porque al fin y al cabo la capacidad que tengamos de comunicarnos y de gestionarnos nosotros mismos a nivel emocional va a ser clave a la hora de poder conectar con otras personas. Bueno, dicho eso, pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Que el coeficiente de inteligencia emocional tenga tanto impacto en nuestra vida. Yo recuerdo, esto lo cuento siempre en mis cursos de inteligencia emocional y siempre pongo una foto. eh, Recuerdo cuando en el colegio, cuando yo estaba pequeño, el modelo de enseñanza en España se llamaba EGB, Educación General Básica. Y en una época, yo soy del año 70, en una época cuando, pues no recuerdo qué años tendría yo, pero ya tendría más de 8 o 9, porque ya me había cambiado de colegio y me cambié de colegio como a los 7 años. Y llegaron unos tipos a hacernos unos test, unos de nuestro coeficiente intelectual, el CI, o el dice el coeficiente intelectual. Y te daban un número, o le daban a nuestros padres un número, no recuerdo cómo era el protocolo, pero al final ese número determinaba tu coeficiente intelectual. De un número para arriba, pues era normalito; de un número más alto para arriba eras una estrella, eras una persona con un coeficiente intelectual alto, y con un número hacia abajo, pues tenías un coeficiente intelectual muy bajo. Yo di de los bajitos, bajitos, bajitos. Siempre bromeo diciendo yo di tonto. Es una realidad, ¿eh? Tengo un certificado, documento, ¿no? Donde, una carta, donde mi tutor le decía a mi padre, le hablaba de lo que consideraba que yo era, que era un fracaso escolar, por mi coeficiente intelectual y por la manera en la que yo tenía de relacionarme con la educación en ese momento. Cierto es que hoy sé que yo no era un fracaso escolar. Hoy tengo la certeza absoluta de que tenemos un sistema educativo que es un verdadero fracaso. Entonces, el fracaso del sistema, y su incapacidad de aceptar su propio fracaso, vomita ese fracaso sobre los estudiantes. Dicen, tenemos fracasos escolares, en lugar de decir somos un fracaso como educación. Pero bueno, siempre estaré profundamente agradecido a aquella declaración por parte de mi tutor de que yo era un fracaso escolar, porque me inspiró lo suficiente y ocurrieron dos cosas muy inteligentes, muy interesantes. Una, que yo salí del sistema muy jovencito, y eso me liberó de caer en las trampas de todo el proceso del sistema. Luego estudié lo que quise realmente estudiar e hice lo que realmente quise hacer sin tener que pasar pues todos los procesos del sistema con edades y todo este lío. Y otra cosa que me permitió fue eh, entender el poder de del autodidacta, ¿no? De la capacidad de poder estudiar aquello que realmente amas, aquello que realmente te gusta, ¿no? Y eso te convierte, pues, en alguien que realmente eres bueno. O sea, te desarrollas en lo que realmente quieres, ¿no? Mi libro favorito dice, guía al niño en su camino y será de bendición a todas las naciones.
Qué hermoso esto, ¿no? Guía al niño en su camino, no en el nuestro, en el del sistema, en su camino, ¿no? Para esto hay que observar qué es lo que realmente es bueno y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo cómo yo viví todo aquello, ¿no? Y digo recuerdo cómo lo viví porque el problema no fue que me dijeran que yo era un fracaso escolar, es decir, el problema fue lo que, el eco que hizo en mí y cómo yo empecé a comportarme bajo el embrujo de aquella profecía, de aquella sentencia más que profecía, ¿no? La profecía era que yo no sería nunca nadie en la vida. Ya era alguien en ese momento, ¿no? Ese concepto de no ser nadie en la vida es un concepto muy, bueno, muy antiguo ya, ¿no? Ya hoy en día, de hecho se usaba, ¿no? Tienes que ser alguien en la vida, ¿no? Yo creo que se referían a ser alguien de importancia y alguien que realmente hicieras algo relevante en la vida, ¿no? Hoy creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con dejar un legado real en la vida. Pero bueno, que me despisto con todo eso, que yo quería hablar hoy de inteligencia emocional y cómo esto afecta a nuestras vidas y a nuestro desarrollo y a nuestro éxito en general, ¿no? Entendiendo éxito como la realización progresiva de tu vida, de tus sueños, de tus deseos. Ese proceso que nos lleva a un estado de plenitud, de felicidad, de perseguir lo que realmente amamos, de perseguir nuestros sueños y esto es lo que y hacerlo realidad, ¿no? Eso es éxito en realidad, es un camino, nunca es un destino. Y en ese proceso el coeficiente intelectual tiene su aquel, ¿no? Tiene importancia. Pero tú y yo sabemos, y no hace falta ser muy lumbreras en esto para saber que el coeficiente de inteligencia emocional, nuestra inteligencia emocional va a determinar mucho hasta dónde vamos a llegar. Te voy a poner dos, tres ejemplos para que se pueda entender fácil. Seguramente conocerás a alguien que sea, que te digo yo, voy a poner ejemplo de profesiones, por supuesto, despersonalizadas por completo. Pero todos conocemos un profesional en algo. Por ejemplo, un arquitecto que es un crack haciendo proyectos, pero no hay quien lo aguante como persona. Entonces, esto afecta más de lo que nos imaginamos, ¿no? Gente que se quiere dedicar al emprendimiento o a las ventas, pero no tiene empatía, no tiene capacidad de escucha activa. Entonces, al final, por muy buenas técnicas que tenga, su manera de ser, su empatía, eh, su capacidad de conectar, posiblemente hasta sus enfados irracionales porque le han dicho que no, su incapacidad de gestionar el no, hagan que finalmente sea un fracaso en las ventas, fracase en las ventas, cuando realmente a nivel de conocimiento tenía un coeficiente alto, tenía muchas herramientas, sabía usarlas, tenía un método incluso como psicoventa, lo que sea, pero su manera de ser era como repulsiva, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos esa, que te digo, por ejemplo, también conocemos todos músicos, por ejemplo, ¿no? Imagínate un músico y todos conocemos músicos así, ¿no? Un músico que tiene, un cantante que tiene miedo escénico. Esto hemos visto mucho en televisión, ¿no? Gente que empieza su carrera de artista y en un momento determinado colapsa por su miedo escénico. Bueno, pues todo esto se trabaja con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es una caja donde caben todas estas competencias, ¿no? La autogestión, la regulación emocional, el control de los impulsos, la escucha activa, la empatía, el trabajo en equipo, la capacidad de automotivación. Todo esto son las competencias que se trabajan en inteligencia emocional. Por eso la conclusión tan rotunda de que más del 80% de las posibilidades de que nos vaya bien en la vida depende más de nuestra inteligencia emocional que de otra cosa que sepamos. Entonces, dicho eso, y no estoy quitándole, por supuesto, mérito a que seamos muy buenos haciendo algo. Pero si yo soy muy bueno tocando la guitarra, pero me pongo delante de la gente y me asusto, pues no voy a conectar con la gente, ¿no? Porque voy a estar más pendiente de mis propios miedos que de lo que estoy conectando con otras personas. Así funciona todo esto. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, pues nos afecta que realmente terminamos muy frustrados con este tema, ¿no? Ahí yo conozco mucha gente muy frustrada con no poder tener capacidad de crecimiento en distintas profesiones, en distintas áreas de su vida. Esto afecta incluso en la relación de pareja. Imagínate en una relación de pareja donde hay incapacidad de resolver conflictos, que es otro de los dominios que se pueden trabajar, que trabajamos en inteligencia emocional, la resolución de conflictos de una manera amigable, de una manera donde el ganar, ganar impere.
Pero si en una resolución de conflictos, en una relación de pareja o en una relación de socios o una relación contractual de empleado, jefe, jefe, empleado, lo que sea, y con una amistad, resulta que prevalece el querer tener razón, que prevalece el no escuchar a la otra persona, que prevalece el que mi enfado debe de ser comprendido por el otro y tal. Empezamos con todo ese rollo, pues al final esto afecta más de lo que nos imaginamos en nuestras relaciones. ¿Cómo identificar todo eso? ¿No? Porque al final yo creo que de lo que se trata de cómo, o por lo menos lo que pretendo con este vídeo, es transmitirte un par de cositas muy simples. Una, cómo puedo identificar esa falta de conocimiento, o sea, esa falta de inteligencia emocional y cómo puedo trabajar con ella. Yo creo que una de las formas más simples que uno puede darse cuenta es observando los resultados que vamos obteniendo en la vida. Si tú observas, por ejemplo, que cada vez que sucede algo, tú te alteras con demasiada facilidad y te dura mucho esa alteración, ese enfado, esa ira, llámale como quiera, pues ahí tienes un superindicador. Yo creo que uno de los grandes indicadores es cuando aparecen en nosotros emociones que no nos gustan, que son de esas más desagradables, no ni buenas ni malas, todas las emociones tienen un sentido en la vida, todas son buenas en realidad, buenas en el sentido de que todas nos sirven para algo, no hay ninguna emoción que no sirva para algo, todas sirven para algo, pero qué duda cabe que por algo, pues, si algo me sirve para hacer una cosa, eh, si yo tengo una emoción que como definición es una predisposición a la acción, o sea, uno actúa en base a la emoción que tiene. Y como siempre digo, en mis talleres esto está chupado de entender. Un triste hace cosas de triste, un amargado hace cosas de amargado. O sea, nuestra acción la está predisponiendo nuestra emoción. De hecho, la propia palabra emoción, su raíz latina es movere, que viene a decir o viene a significar movimiento dirigido, dirigido por la emoción que estoy experimentando en ese momento. Si yo me siento lleno de pasión, mis acciones van a estar impregnadas de pasión, mis acciones en todos los sentidos, lo que hago, lo que leo, lo que elijo ver en televisión, cómo hablo, mis tonos, cómo camino por la calle, todas mis acciones van a ser reflejo de la pasión que estoy sintiendo en ese momento por dentro. Si yo estoy triste y tengo, no sé, una sensación de apatía profunda y de tristeza profunda, pues todo, ¿no? La música que vas a elegir va a ser una música apática, triste, que le ponga banda sonora a ese estado de tristeza que estás sosteniendo, que estás teniendo. Vas a caminar como un triste, y cuando te pregunten qué tal, cómo estás, pues vas a responder eso de, bueno, pues ahí vamos, ¿no? La vida tiene sus cosillas, ¿no? Ay, si yo te contara, ¿no? En fin, entonces, una manera de darse cuenta de cómo nuestras emociones nos están afectando de manera negativa en nuestra vida es observar nuestros impulsos, cómo reacciones y aquí, cómo reaccionas. Y aquí viene una palabra mágica. La reacción es una respuesta no elegida ante un estímulo. Tú piensas que estamos sometidos a un montón de estímulos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. La vida son estímulos continuos, o sea, estímulos me refiero a todo lo que sucede fuera de nosotros, de nuestro pellejo hacia afuera, ¿no? Lo que sea, que llueva, que salga el sol, que vayas a la playa y no te puedas bañar porque hay algas, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, que se te derrame un café encima, cualquier cosa, que te insulten, que te toquen el claxon con el coche en una glorieta, cualquier cosa. Todos son estímulos, estímulos, estímulos. Si yo reacciono ante esos estímulos de manera irracional, no parándome a pensarlo, no eligiendo la respuesta, es una señal muy obvia de un bajo coeficiente de inteligencia emocional. Si tú ante un enfado, ¿no? Muy típico, por ejemplo, ¿no? Yo veo, por ejemplo, cuando los adolescentes tienen a veces un nivel bajito de inteligencia emocional, lo veo mucho porque ahora en lugar de hablar los conflictos y los problemas, la gente bloquea, ¿no? Y muchas veces, no, pues lo he bloqueado, pero ¿por qué no lo hablas? No, yo lo bloqueo y ya está. Bueno, hay adultos también, ¿no? Que son tan infantiles. Lo que pasa es que hay niños con 60 años, ¿no? Que de repente dicen, pues ya no me hablo con él. ¡Pum! Y lo bloqueo en WhatsApp, en Instagram o cualquier cosa así, ¿no? Infantil, ¿cómo se dice? Adultos infantiles. Hay por ahí un vídeo mío hablando de los adultos infantiles.
Entonces, esto es una muestra evidente del poco coeficiente de inteligencia emocional. Otra muestra de que tienes poca inteligencia emocional, cuando en lugar de resolver un conflicto con una persona, lo cacareas por ahí, el conflicto, ¿no? El chisme, que el chisme solamente le gusta a los inmaduros, porque la gente madura y gente que está enfocada en sus sueños y quiere tirar para adelante en la vida, no tiene tiempo para escuchar tonterías, no tiene tiempo para escuchar el chisme, ¿eh? La crítica, esa manifestación verbal de la envidia. Entonces es otra manifestación cuando te pilles criticando, dices, me acaba de bajar el coeficiente de inteligencia emocional." O que te pilles... por ejemplo, viendo demasiada televisión basura. Para mí es otro coeficiente, otro síntoma espectacular de poco coeficiente de inteligencia emocional, ¿no? O que te pilles poniendo muchas tonterías en Instagram, o en Facebook o en X o en, ¿cómo se llama? En TikTok, en la que sea, en cualquier red social, en YouTube, en la que sea, poniendo tonterías acerca de pues, la política, metiéndote con no sé quién porque no te gustó un vídeo de algo y empiezas a criticar en mal plan. Este tipo de cositas así, ¿no? En realidad muchos de los haters que hay son coeficientes muy bajos de inteligencia emocional, que vomitan su propia amargura sobre otras personas, ¿no? No todos, algunos pues, tienen críticas interesantes y todas son súper bienvenidas, ¿no? Las buenas y las malas. Menos bienvenido el aburrido, amargado que se pone a escribir chorradas y tonterías simplemente por eso, ¿no? Por mostrar de alguna forma su poco coeficiente de inteligencia emocional. Y así podríamos seguir, ¿no? La alteración en el tráfico, ¿no? Cuando te montas en el coche y vas que, súper alterado, súper alterada en el coche porque todo te molesta, el que conduce, el que no conduce, este tipo de cositas así, ¿no? El capricho, los caprichosos, ¿no? La gente caprichosa por cosas específicas, ¿no? Cuando tienes un capricho y la respuesta a la no obtención del capricho te enfada, te saca de tu casilla, te saca de quicio, también como se suele decir. ¿Por qué muestra esto un bajo coeficiente de inteligencia emocional? Porque muestra una mala gestión de los mecanismos de recompensa inmediata y recompensa tardada o tardía. Hay gente que con tal de obtener el placer ese ya, pues muestra su bajo coeficiente de inteligencia emocional. Las adicciones, otra forma de poder ver también el bajo coeficiente de inteligencia emocional. Pepe, pero yo no tengo adicciones a nada. Mira, no nos engañemos, todos somos adictos a alguna cosa. Que no, yo no ya no voy a hablar de, evidentemente, de consumir. eh, Drogas, no estoy hablando de eso. Que podría ocurrir, ¿no? Porque hay gente que dice, no, no, yo no consumo, yo solamente pues fumo o tomo 3 cervezas diarias o cualquier cosita así, ¿no? Al final son adicciones y si no haces adicción, pues es adicción al azúcar, es adicción qué sé yo, al deporte, hay mucha adicción al deporte, adicción al reconocimiento, adicción a la pereza, adicción a... Hay muchas adicciones, ¿eh? Adicción a tener razón. Fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? La adicción a tener razón. De hecho, hace muchos años que vengo diciendo que la peor droga del siglo XXI es el tener razón. Es una adicción que rompe muchas vidas y rompe muchas relaciones, ¿no? El querer tener razón siempre. Este concepto de tener razón es brutal. Y lo trabajamos mucho en el método Diamond, el concepto de cómo trabajar esa adicción a tener razón, ¿no? Porque el ser humano es adicto a tener razón. Y ahí podríamos seguir, ¿no? Cuando uno es adicto a sus opiniones. Hay un montón de historias así, ¿no? Es otro síntoma evidente de la falta de inteligencia emocional o la carencia y la búsqueda constante de, por ejemplo, de reconocimiento, de conexión, de ser aceptada, aceptado. Pues ahí lo que se muestra también es una falta profunda de identidad que también se trabaja mucho con la inteligencia emocional. Al fin y al cabo, hay un montón de pequeños o grandes síntomas que podemos estar viendo y que los podemos trabajar. Yo creo que una de las cosas hermosas, la gran noticia, la buena noticia de hoy es que la inteligencia emocional te permite adquirir un montón de herramientas que te ayudan a poder gestionar, a poder aumentar ese coeficiente.
Yo creo que eso es de las super bendiciones. De hecho, estaba pensando cómo el método Diamond ha ido estructurándose cada vez más. El método Diamond es un método que he ido desarrollando por más de 3 décadas para ayudar a las personas y a las organizaciones a obtener resultados en su vida. Así como muy simplificado esto, ¿no? Sobre todo a romper la inercia de lo que no quiero y a generar una inercia de lo que sí quiero, ¿no? Hay cosas que nos están pasando en la vida que no queremos que nos pasen y hay cosas que queremos que nos pasen en la vida que no nos están pasando. Por eso siempre en mis textos, en lo que voy escribiendo, siempre pongo, pues aquí seguimos haciendo que las cosas pasen, y este tipo de frases así, no solamente porque sean frases que vomitan y expresan optimismo e impregnan a otros de la gana de querer seguir haciendo cosas, sino que también de alguna forma es una manera de expresar lo que el método Diamond ha hecho y sigue haciendo por cientos de personas y organizaciones, desde empresas muy grandes, como puedes ver en la web por las que trabajo, o pymes más pequeñitas, que suele ser mi cliente objetivo de diario, o personas que deciden simplemente pegarle un giro a su vida radical y no saben ni por dónde empezar. Entonces, lo hermoso del método Diamond es que hay una estructura, hay un mapa, hay un plano, hay una metodología, hay un sistema que te permite romper de alguna forma la inercia de la quietud o la inercia de la acción dirigida o enfocada a un lugar que no quieres y generar una nueva inercia hacia la vida que realmente deseas, ¿no? Hoy te quiero dejar básicamente con dos cosas. Por un lado, lo que ya hemos estado viendo de cómo identificar nuestro coeficiente de inteligencia emocional, cómo darte cuenta que nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras reacciones nos muestran que nos falta trabajar en ese área, ¿no? Y no vale decir, es que yo soy así. No, no vale decir eso. Ahí tienes otro síntoma, ¿eh? Cuando te escuches muchas veces decir, es que yo soy así, ¿eh? Y yo nací lechón y me moriré cochino, como solemos decir en algunos lugares del mundo. En otro lo dicen de otra forma, pero bueno, se entiende, ¿no? Yo nací así y me voy a morir así, ¿no? O cuando te das cuenta de eso, te das cuenta que estás poseído por un coeficiente bajo de inteligencia emocional. Y la gran noticia es que se puede trabajar. Hay un montón de herramientas. Te dejo hoy con una que es muy potente, muy poderosa. A mí me ha ayudado personalmente una barbaridad, pero me siento muy feliz de darme cuenta de lo que esta herramienta ha ayudado a multitud de personas. Yo le llamo las 3 Rs. Piensa que tú puedes vivir bajo el poder de una sola R o bajo el poder o sobre el poder de 3 Rs. Vivir bajo una R es vivir bajo la reacción. Viene un estímulo, pasan cosas, yo reacciono, tengo una acción irracional ante eso, o al menos no pensada, no elegida y no entrenada. Y vivir bajo el entrenamiento y sobre las 3 Rs, impregnado de las 3 Rs, sería, anota, respira, recuerda y responde. Respira, siempre me acuerdo de los consejos de nuestros abuelos, ¿no? Cuando nos decía, cuenta hasta 10, ¿no? Cuando iba uno a perder el control y te decían, cuenta hasta 10. ¿Qué razón tenían? De alguna forma, seguramente inconsciente, pero qué sabiduría, sabían que contar hasta 10, ni siquiera hace falta que cuente hasta 10. Con un par de respiraciones profundas es más que suficiente para calmar esa respuesta irracional, esa reacción. Estás ahí rompiendo ese patrón de reacción que te permite pasar a la segunda R. Hay un efecto biológico muy profundo en eso. Se calma el secuestro de nuestra amígdala. Hay cosas que pasan muy interesantes en nosotros cuando respiramos 2, 3 veces de manera profunda. A veces con una simple respiración es más que suficiente. Yo recuerdo en una ocasión estaba dando un taller de inteligencia emocional en un centro penitenciario en España y hubo una época que estuve haciendo esto bastantes veces y recuerdo que en una ocasión le dije a un grupo de chicos, ¿cuántos de los que estáis aquí hoy cumpliendo una condena ¿cómo se dice? De no libertad, ¿no? No sé, han cambiado tantas las palabras últimamente, pero allí, ¿no? Ingresado. Y yo le preguntaba, ¿cuántos no estaríais aquí si hubierais respirado un segundo antes de lo que ocurrió? Y que la mayoría levantaron la mano.
Muchos levantaron la mano diciendo que yo debía que estar aquí. Ya lo sé, al final uno es otra muestra de poca inteligencia emocional, cuando no se acepta la responsabilidad y se buscan culpables fuera todo el tiempo, ¿no? La no aceptación de la responsabilidad de las cosas que nos están pasando es una muestra evidente de la poca inteligencia emocional. La mayoría levantaron la mano. Yo sé que muchos de ellos, con mucha razón, después, cuando tenía la oportunidad de hablar con algunos más de cerca, me lo decía Pepe, si hubiera respirado, no hubiera dicho aquello, no hubiera hecho aquello, no hubiera pegado aquel golpe, no hubiera cometido aquella tontería que cometí, ¿no? Por eso me gusta mucho cuando el juez Calatayud de Granada dice que las prisiones están llenas de gente que delinquió, pero no son delincuentes, ¿no? Cómo me gusta que separe la identidad de los hechos, porque hay gente que sí tiene la identidad de ser una persona que hace cosas malas, pero muchos de ellos están ahí y no son así, hicieron algo así, y eso pues evidentemente les lleva a pagar su pena. Pero si hubieran respirado, me decían algunos, si hubieran hecho la segunda R, recordar quién soy, recordar quién quiero ser, recordar mis valores. Hay todo un proceso en el método Diamond para trabajar esa segunda R, que es, es brutalmente poderosa esa segunda R, porque te recuerda, te trae a tu conciencia no solamente quién eres, sino quién quieres ser, tu código moral personal, tus valores, tus principios, y recordar todo esto mientras que respiras es brutal porque te lleva a una tercera R, que es la de responder, responder. Responder bajo el poder de la correcta gestión. Esta es la respuesta que yo elijo dar. Elegir una respuesta correcta y acorde a quien eres, a quien quieres ser y a tus valores, en realidad es proactividad. Entonces, qué hermoso poder empezar a incorporar esta herramienta en nuestra vida. Vivir bajo una R, vivir sobre tres R, ¿no? Dale una vueltecita a esto. Y aquí te quiero dejar hoy con esta idea de poder observarnos cada día cuánto nos afecta nuestra inteligencia emocional. Otra forma, ahora que me viene a la cabeza, cuidado, porque a mí me afectó muchísimo esto en mi vida, ¿no? Cuidado con creerte lo que dicen los demás. Cuando aceptas lo que dicen los demás como una verdad, me estás mostrando también un bajo coeficiente de inteligencia emocional. Porque lo que me estás mostrando es que la opinión del otro pesa más que la opinión tuya acerca de ti mismo, acerca de ti misma. Por eso es tan importante definir identidad. Identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cuando uno tiene claro este concepto de identidad, para mí es como el culmen, es como la guinda del pastel de una correcta, una buena gestión, un buen coeficiente intelectual, ¿no? Cuando estás con alguien y tiene una identidad clara, una identidad definida, sabe quién es, sabe quién quiere ser, sabe lo que está, lo que tiene que estar haciendo mientras tanto, tiene un código moral personal, unos valores, unos principios bien armados, bien sólidos y construye una vida en base al poder de las tres R, al poder de la calma personal, del poder personal, eh, y de esta forma también poder impactar a otras personas. El San Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, como tú quieras conocerlo, ¿no? Poco antes de morir le decía a uno de sus discípulos, a Timoteo, cuando estaba a punto de morir, le decía a Timoteo, pero reniega y sálvate, que te van a matar. De hecho, lo mataron. Y Pablo le responde en una de las cartas que le escribe, lo que todos conocemos como las cartas o las epístolas de Pablo a Timoteo. Y le dice en una de ellas, no me ha dado Dios espíritu de cobardía, que eso sería una baja inteligencia emocional. Yo creo que Pablo tenía una inteligencia emocional espectacular. Dice, no me ha dado Dios un espíritu de cobardía. La cobardía es una muestra de poca inteligencia emocional, es una emoción de muy baja vibración. Si no, dice, sino de, me ha dado un espíritu de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Qué brutalidad, ¿no? De poder, de empoderamiento, de saber quién soy y lo que puedo conseguir, tener una identidad cristalina de amor, cuánto impacto en los demás de esa identidad que tengo y de autodominio, de autodominio. No se puede pedir más a un buen coeficiente de inteligencia emocional. Querido, querida, cuídate mucho.
seguimos avanzando, seguimos creciendo juntos. ¿M? Te dejo en el enlace de aquí del vídeo, te dejo el enlace, mejor dicho, de la membresía Creciendo Juntos. Es una membresía, es la única membresía gratuita que tengo, Creciendo Juntos. Ahí todas las semanas estoy compartiendo alguna formación. Cuídate mucho, seguimos creciendo, seguimos para adelante y seguimos haciendo que las cosas pasen. Bye bye.